Nunca pensé que la vida me guardaría una sorpresa así, no a estas alturas. Una siempre cree que ya lo ha visto todo, que el corazón ya ha pasado por todas las pruebas posibles. Pero no. Siempre hay algo, ¿verdad? Algo que te golpea cuando menos lo esperas, algo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Y para mí, esa lección llegó con la boda de mi nieto. Mi nieto, Hiroki. Era mi único nieto, el hijo de mi querida hija, que ya no está conmigo. Siempre fui yo quien lo crió, en gran parte. Desde que era un niño pequeño, con esos ojos grandes y curiosos, yo estuve ahí. Lo llevé al colegio, le enseñé a cocinar sus platos favoritos, lo consolé cuando se caía de la bicicleta. Para mí, él era el mundo entero. Y él lo sabía. Siempre me decía que yo era su roca, su pilar. Ingenua de mí, creí cada palabra. Hiroki creció y se convirtió en un joven apuesto, inteligente. Estudió en la universidad, se graduó con honores. Yo estaba tan orgullosa. Siempre lo apoyé en todo. No escatimé en gastos para su educación, para sus sueños. Mi esposo, que en paz descanse, y yo habíamos trabajado duro toda la vida. Construimos una buena posición, y yo siempre quise que Hiroki tuviera lo mejor, que no le faltara nada. Él era el único heredero de todo lo que habíamos construido. Un día, hace unos meses, me llamó. Su voz sonaba diferente, más emocionada de lo normal. Me dijo que había conocido a una chica, que estaba muy enamorado, y que querían casarse. Mi corazón se llenó de alegría. Mi Hiroki se casaba. Siempre había deseado verlo feliz, formar su propia familia. Le pregunté todo sobre ella, su nombre, a qué se dedicaba, cómo la había conocido. Me habló de Yumi, una chica joven, muy guapa, según él. Me dijo que era inteligente, amable y que se entendían a la perfección. Le pedí que la trajera a casa para conocerla. Quería verla con mis propios ojos, hablar con ella, asegurarme de que era la persona adecuada para mi Hiroki. Él se mostró un poco reacio al principio, dijo que Yumi era muy tímida y que se ponía nerviosa con las personas mayores. Pero yo insistí. Al final, accedió a traerla a tomar el té una tarde. Yumi era, de hecho, muy hermosa. Cabello largo y oscuro, ojos grandes y una sonrisa dulce. Al principio, se mostró un poco distante, como si le costara relajarse. Pero poco a poco, mientras hablábamos, fue abriéndose un poco. Me contó sobre su familia, sobre su trabajo como diseñadora gráfica. Parecía encantadora, aunque quizás un poco reservada. Hiroki la miraba con una adoración que me conmovió. Verlo tan feliz me hizo sentir una alegría inmensa. Pensé que, tal vez, había encontrado a la mujer de su vida. Unas semanas después, Hiroki me volvió a llamar. Me dijo que ya habían fijado la fecha de la boda y que tenían un pequeño favor que pedirme. Mi corazón se encogió un poco. Sabía que venía algo. Pero me dije a mí misma que era mi nieto, que lo ayudaría en todo lo que pudiera. Me dijo que querían una boda grande, especial, y que no tenían los fondos suficientes para cubrir todos los gastos. Me preguntó si yo podría ayudarlos, si podría pagar la boda. Respiré hondo. Sabía que una boda grande, en Japón, no es algo barato. Implica un salón de eventos lujoso, catering exquisito, kimonos tradicionales, arreglos florales elaborados, regalos para los invitados. Me dijo que habían soñado con una boda así, que era el día más importante de sus vidas. Miré a mi alrededor en mi modesta pero cómoda casa en Ama, Aichi. Mis ahorros eran considerables, producto de una vida de trabajo y de la prudencia de mi esposo. Nunca fui de despilfarrar. Pero para mi Hiroki, haría cualquier cosa. Le dije que sí. Le dije que no se preocupara por nada, que yo me encargaría de todos los gastos. Su voz al otro lado de la línea se llenó de alivio y gratitud. Me dio las gracias una y otra vez. Me dijo que yo era la mejor abuela del mundo, que nunca podría pagar todo lo que había hecho por él. Yumi también tomó el teléfono y me agradeció efusivamente, diciendo que yo era un ángel y que su sueño se haría realidad gracias a mí. Me sentí bien. Sentí que estaba haciendo lo correcto,
que estaba contribuyendo a la felicidad de mi nieto. Los preparativos comenzaron de inmediato. Me involucré por completo. Llamé a los mejores planificadores de bodas de la zona. Quería que todo fuera perfecto, que cada detalle reflejara la alegría y la importancia de ese día. Pasé horas eligiendo el lugar, el menú, las flores, los kimonos para la pareja. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con la emoción de cada elección. Pensaba en lo hermoso que sería ver a Hiroki y Yumi caminando por el pasillo, sus rostros iluminados por la felicidad. Yumi, al principio, se mostró muy participativa. Venía a mi casa a mirar catálogos, a discutir opciones. Se mostró muy entusiasmada con los kimonos de seda que elegimos, y con el salón de bodas con vistas al jardín japonés. Hiroki también venía, aunque un poco menos involucrado. Me decía que confiaba plenamente en mi gusto, que yo sabía lo que era mejor. Sus padres, los padres de Yumi, eran personas modestas y no podían contribuir mucho, por lo que todo recaía sobre mis hombros. Pero yo no me quejaba. Lo hacía con gusto. A medida que la fecha se acercaba, empecé a notar pequeños cambios en la actitud de Yumi. Al principio, eran casi imperceptibles. Dejó de venir a mi casa con tanta frecuencia, diciendo que estaba muy ocupada con su trabajo. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Cuando le preguntaba sobre los detalles de la boda, me daba respuestas vagas, o me decía que Hiroki ya se había encargado de eso. Luego, empezaron las sutiles exclusiones. Un día, Yumi me llamó para decirme que habían tenido una prueba de menú sin mí, porque yo estaba ocupada, según ella. Yo no recordaba haber estado ocupada ese día. Otro día, me dijo que habían elegido los detalles de los arreglos florales con el florista, y que no me habían llamado para no molestarme. Pequeñas cosas, que al principio desestimé como simple olvido o falta de tiempo. Pero poco a poco, empezaron a sumar. Hiroki, por su parte, también se volvió más distante. Cuando le preguntaba sobre los preparativos, se mostraba evasivo. Me decía que todo estaba bajo control, que no me preocupara. Pero la calidez en su voz, la familiaridad de sus gestos, parecía haberse atenuado. Sentí una punzada de preocupación. ¿Sería que el estrés de la boda los estaba afectando? Me dije a mí misma que sí, que las bodas son estresantes, y que seguramente todo volvería a la normalidad después del gran día. Pero un incidente en particular me abrió los ojos. Faltaban solo unas semanas para la boda. Yo estaba muy emocionada con la elección de un kimono especial que había encargado para la ceremonia. Era de un color gris perla, con bordados de grullas, símbolo de longevidad y buena fortuna. Quería que fuera una sorpresa para Hiroki. Le pregunté a Yumi si ya había visto su kimono de novia. Me respondió con una voz un poco seca que sí, que ya lo había elegido, y que era un secreto hasta el día de la boda. Decidí ir a la tienda de kimonos para ver los arreglos finales. La dueña, una señora mayor a la que conocía desde hacía años, me recibió con una sonrisa. Le pregunté si el kimono de Yumi estaba listo. Ella me miró con una expresión extraña. Me dijo que Yumi había elegido un kimono diferente al que habíamos visto juntas. Uno mucho más caro, de un diseñador exclusivo. Y que no solo eso, sino que había pedido que lo facturaran a mi nombre, sin consultarme. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Había una cantidad considerable de dinero implicada. La dueña de la tienda, viendo mi expresión, se apresuró a mostrarme las notas. Efectivamente, ahí estaba mi nombre, y una cantidad exorbitante. Intenté mantener la calma. Le dije que no recordaba haber autorizado esa compra. Ella se disculpó y me dijo que Yumi había insistido en que yo estaba de acuerdo. Le pedí que no hiciera nada con ese kimono hasta que yo hablara con mi nieto. Salí de la tienda con un nudo en el estómago. Esa misma tarde, llamé a Hiroki. Le pregunté por el kimono de Yumi, por el cambio de planes sin consultarme. Su voz se puso a la defensiva. Me dijo que Yumi quería lo mejor, que era el día de su boda, y que yo había prometido pagar los gastos. Le dije que sí, que había prometido pagar, pero que eso no le daba derecho a hacer gastos exorbitantes sin mi consentimiento. La conversación se volvió tensa. Él me dijo que estaba siendo demasiado tacaña,
que importaba unos cuantos yenes más para un día tan importante. Me quedé en silencio. Tacaña. Esa palabra resonó en mis oídos. Yo, que había dedicado mi vida a él, que había sacrificado tanto para darle lo mejor. Él me estaba llamando tacaña. Me di cuenta de que algo andaba muy mal. No era el Hiroki que yo conocía, el que siempre me había mostrado gratitud. Había algo en su tono, en sus palabras, que me decía que había cambiado. O quizás, que siempre había sido así, y yo no lo había querido ver. La duda se había sembrado, y como una semilla, empezó a crecer. Empecé a recordar otros pequeños detalles, otras actitudes extrañas. Las llamadas cada vez más distantes de Yumi, su insistencia en tomar decisiones sin mí. Su interés en los detalles más caros de la boda. La forma en que Hiroki la respaldaba en todo, sin cuestionar nada. Decidí que no podía ignorar más estas señales. Tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía creer que mis propios nietos estuvieran usando mi generosidad de esta manera. Me sentía herida, sí, pero también sentía una creciente determinación. No soy una mujer fácil de engañar. He vivido muchos años, y he aprendido a leer a las personas. Comencé a observar a Hiroki y Yumi con más atención. Cuando venían a visitarme, los veía susurrar entre ellos, y de repente se callaban cuando yo entraba en la habitación. Los escuché hablar por teléfono en voz baja, mencionando palabras como la herencia y la casa. Mi corazón se hundió. Un día, los sorprendí en la sala de estar. Creían que yo estaba dormida en mi sillón. Los escuché hablar sobre la boda. Yumi le decía a Hiroki que era importante que la boda fuera grandiosa, que eso mostraría a la gente el estatus que tendrían. Y que, después de la boda, sería más fácil manejar los asuntos de la abuela. Hiroki le respondió que sí, que no se preocupara, que una vez casados, la abuela no podría negarse a nada. Mis oídos no podían creer lo que escuchaban. Manejar mis asuntos. Eso significaba que querían controlarme, controlar mi dinero, mi casa. Mi ira empezó a crecer, una furia fría y calculadora. Me levanté de mi sillón. Ellos se sobresaltaron. Me miraron con pánico en los ojos. Yumi intentó balbucear una excusa, diciendo que solo estaban hablando de los detalles de la boda. Los miré a los dos. Mis propios nietos, la persona que había criado, la mujer que iba a ser su esposa. Se habían convertido en extraños, en personas motivadas por la avaricia. Sentí un dolor agudo en el pecho, una traición que me cortaba el aliento. No podía creerlo. Pero la evidencia era innegable. La ceremonia de la boda estaba programada para el próximo mes. Ya se había pagado la mayor parte de los gastos, el salón, el catering, los kimonos, las invitaciones. Cientos de invitados estaban confirmados. Todo estaba listo. Pero yo no iba a ser un títere en su juego. No iba a permitir que me usaran de esta manera. Decidí que era el momento de actuar. Pero no de forma impulsiva. Tenía que ser estratégica, inteligente. Les había dado mi amor, mi apoyo, mi generosidad. Y ellos me habían pagado con engaño y traición. Esto no podía quedarse así. El día de la boda llegó. Era un día soleado, con un cielo despejado, un día perfecto para una celebración. Me vestí con el kimono gris perla que tanto me gustaba. Fui al salón de eventos, un lugar majestuoso con jardines exuberantes. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando llegué, la gente ya estaba llegando. Vi a Hiroki y Yumi en la entrada, saludando a los invitados. Se veían radiantes en sus kimonos, sonriendo y riendo. Me acerqué a ellos. Los vi mirarme con una expresión de sorpresa, y luego, una extraña molestia. Yumi me dio una sonrisa forzada y me dijo que me veía muy bien. Hiroki asintió, pero no me miró a los ojos. Intenté acercarme a ellos, a mi nieto, para darle un abrazo, para desearle lo mejor. Pero Yumi se interpuso. Me dijo, con una voz baja pero firme, que había mucha gente y que sería mejor que fuera a sentarme, que ya era hora de que empezara la ceremonia. Su tono era cortante, no había calidez en sus palabras.
Me sentí un poco aturdida. ¿Era esto lo que se sentía al ser desechada? Mi propio nieto, la persona por la que había sacrificado tanto, no tenía tiempo para mí en el día de su boda. La humillación me quemó. Intenté hablar con Hiroki. Le dije que quería desearle felicidad, que estaba orgullosa de él. Pero él desvió la mirada y me dijo, en un tono apenas audible, que no era el momento para eso. Me dijo que los invitados estaban esperando y que era mejor que me sentara. Fue entonces cuando la rabia me invadió. Una rabia controlada, pero intensa. Toda la verdad se me vino encima. Todo lo que había hecho por él, todos los sacrificios, todos los años de amor y apoyo. Y esto era lo que obtenía a cambio. La frialdad, la indiferencia, el desprecio. No iba a permitirlo. No iba a ser un mero adorno en su farsa. No iba a ser la anciana rica que pagaba la factura mientras la trataban como a una extraña. Me di la vuelta y me dirigí hacia la mesa de registro, donde estaba el planificador de bodas. Él me vio acercarme y me sonrió. Pero mi rostro no reflejaba ninguna sonrisa. Mi voz, aunque baja, era firme y resonó con una autoridad que no había usado en años. Le dije que cancelara la boda. El planificador me miró, con la boca abierta. Creía que no había escuchado bien. Le repetí, con cada palabra clara y concisa, que cancelara la ceremonia, que la boda quedaba anulada. Se hizo un silencio. Los murmullos de los invitados comenzaron a amainar. Las miradas se volvieron hacia mí. Hiroki y Yumi, que estaban a unos metros de distancia, también me miraron. Sus sonrisas se congelaron. El planificador de bodas intentó protestar, diciendo que todo estaba preparado, que los invitados estaban aquí. Le dije que yo era quien pagaba la cuenta, y que si yo decía que la boda se cancelaba, la boda se cancelaba. Le dije que no había vuelta atrás. Hiroki se acercó, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, en voz alta, para que todos pudieran escuchar, que no iba a financiar una boda donde la novia y el novio no eran capaces de mostrar ni un ápice de respeto o gratitud hacia la persona que les estaba dando todo. Le dije que había escuchado sus conversaciones, que sabía de sus verdaderas intenciones. Y que no iba a permitir que me usaran. Yumi se quedó en silencio, con los ojos fijos en mí, la cara blanca como la nieve. La humillación era palpable en el aire. Los invitados empezaron a susurrar, sus rostros reflejaban sorpresa y confusión. Le dije a Hiroki que esto era el fin. Que no solo cancelaba la boda, sino que también cortaba cualquier lazo financiero con él. Le dije que había demostrado que solo le importaba mi dinero, y que yo no iba a ser su cajero automático. Me di la vuelta y salí del salón de eventos. No miré atrás. Escuché el murmullo de las voces, la confusión, la conmoción. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión. Había recuperado mi dignidad. El dolor era profundo, sí, pero también había una sensación de liberación, de empoderamiento. Había desenmascarado la avaricia y la ingratitud, y me había defendido. Y eso, para mí, era la verdadera victoria. Salir de aquel salón de eventos, dejando atrás el murmullo de la confusión y el silencio de la sorpresa, fue como liberarme de un peso inmenso. Cada paso que daba, lejos de la falsedad y la ingratitud, se sentía más ligero. El kimono gris perla, que unas horas antes había sido un símbolo de mi alegría, ahora era el atuendo de mi dignidad recuperada. No miré atrás. Sabía que no había nada allí para mí, solo la decepción de una relación que se había podrido por la avaricia. Llegué a mi casa en Ama, Aichi, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. El silencio de mi hogar me envolvió, un silencio diferente al de antes. Ya no era el silencio de la espera, de la incertidumbre, era el silencio de la paz. Me quité el kimono y lo doblé con cuidado, como si fuera una armadura que me había protegido en una batalla. Me preparé un té, me senté en mi sillón favorito y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir. El dolor era agudo, una punzada en el pecho que me recordaba la traición de mi propio nieto. Recordé cada momento, cada sacrificio que había hecho por Hiroki. Las noches en vela cuando estaba enfermo,
las horas de estudio a su lado, la alegría de verlo crecer y alcanzar sus metas. Le había dado todo lo que tenía, no solo dinero, sino mi amor incondicional, mi tiempo, mi vida. Y él, junto con Yomi, lo habían pisoteado. Pero junto al dolor, crecía una firme determinación. No era la primera vez que la vida me ponía a prueba, y siempre había salido adelante. Mi esposo me había enseñado la importancia de la fortaleza y la resiliencia. Y ahora, más que nunca, iba a honrar su memoria y mi propia valía. A la mañana siguiente, me puse en contacto con mi abogado. Le expliqué lo sucedido con una voz serena, casi fría. Le pedí que se encargara de todos los trámites para la cancelación definitiva de la boda. Quería asegurarme de que todos los contratos se rescindieran y que, en la medida de lo posible, se recuperaran los fondos. Sabía que sería un proceso complicado y que probablemente perdería una parte del dinero, pero eso era un precio pequeño a pagar por mi tranquilidad. Mi abogado, un hombre de confianza al que conocía desde hacía años, me escuchó con atención y empatía. Me dijo que era una situación lamentable, pero que me apoyaría en todo. Le pedí que también revisara mi testamento. Quería hacer cambios significativos. Ya no iba a dejar todo a Hiroki. Había demostrado no ser digno de mi legado, no solo material, sino también de los valores que yo representaba. Mientras mi abogado se encargaba de los aspectos legales, yo me dediqué a poner mi casa en orden. No solo físicamente, sino también mentalmente. Limpié a fondo cada rincón, como si quisiera borrar cualquier rastro de la falsedad que había habitado en ella. Organicé mis recuerdos, guardando lo que me traía paz y desechando lo que me causaba dolor. Era un acto de purificación, de reafirmación de mi espacio. Empecé a retomar mis viejas aficiones con más ahínco. Volví a mi jardín, y cada flor que cuidaba era un recordatorio de que la vida sigue, de que siempre hay belleza que cultivar. Las clases de caligrafía se convirtieron en un refugio, un lugar donde la concentración en los trazos me permitía olvidar el dolor por un momento y centrarme en la belleza de la creación. Pasaron los días, y la noticia de la boda cancelada corrió como la pólvora entre nuestros conocidos. La gente susurraba, se preguntaba qué había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Pero yo los ignoraba. No necesitaba la aprobación de nadie. Lo que había hecho, lo había hecho por mí, por mi dignidad. Unas semanas después, recibí una llamada del abogado de Hiroki. Me dijo que Hiroki y Yomi estaban devastados por lo sucedido, que no entendían mi decisión y que querían hablar conmigo para aclarar las cosas. Sabía que era una farsa. No querían aclarar nada, querían recuperar lo que creían haber perdido. Le respondí a su abogado que no tenía nada que hablar con ellos. Que mi decisión estaba tomada y que no había marcha atrás. Le dije que mis acciones hablaban por sí mismas y que esperaba que ellos aprendieran de sus errores. Le pedí que les comunicara que no los quería ver ni hablar con ellos nunca más. Que cualquier comunicación se hiciera a través de los abogados. Fue un momento difícil, pero necesario. Poner límites claros era esencial para mi recuperación. A pesar del dolor, sentí un extraño sentido de liberación. La ruptura había sido limpia, aunque dolorosa. Ya no tenía que preocuparme por sus intenciones ocultas, por sus planes. Podía vivir mi vida como quería, sin que nadie intentara manipularme o aprovecharse de mi bondad. Mis amigas, las verdaderas, se acercaron a mí. Elena, con su sabiduría tranquila, me visitaba casi a diario. No me preguntaba directamente sobre la boda, pero su presencia, su compañía, era un apoyo silencioso e invaluable. Sabía que ella estaba ahí para mí, sin juicios, sin agendas ocultas. Compartíamos tazas de té, recuerdos y risas, esas risas genuinas que tanto había echado de menos. Comencé a apreciar la soledad de mi hogar de una manera diferente. Ya no era una soledad impuesta, sino una soledad elegida. Un espacio para la introspección, para el crecimiento personal. Me di cuenta de que, a lo largo de los años, había puesto gran parte de mi felicidad en las manos de otros, especialmente en las de Hiroki. Y ahora, era el momento de encontrar esa felicidad dentro de mí. Empecé a reflexionar sobre la naturaleza de la riqueza. No se trataba solo de dinero o propiedades. La verdadera riqueza, me di cuenta,
residía en la integridad personal, en la honestidad, en la capacidad de amar y ser amado de forma desinteresada. Y yo, aunque me hubieran querido despojar de mis bienes, conservaba esa riqueza interna intacta. Una tarde, mientras regaba mis bonsáis, recibí una llamada inesperada. Era de la madre de Yumi, la futura suegra que nunca llegó a ser. Su voz sonaba muy nerviosa. Me pidió disculpas por lo sucedido, dijo que no sabía nada de las intenciones de su hija, que se sentía avergonzada. Me dijo que Yumi había actuado de forma egoísta y que lo sentía mucho por mí. Sentí una punzada de sorpresa. Era un giro inesperado. Le respondí que apreciaba sus palabras, pero que ya era demasiado tarde. Me dijo que Yumi y Hiroki estaban muy mal, que la relación se había deteriorado mucho después de la cancelación de la boda, y que culpaban a Yumi por todo. Me sorprendió, porque había imaginado que estarían unidos en su resentimiento contra mí. Esta conversación me hizo pensar. ¿Quizás Yumi había sido la principal instigadora? ¿O era Hiroki quien la había empujado a ello? De repente, la narrativa que me había construido se tambaleaba un poco. No, su intención seguía siendo la misma, pero la dinámica entre ellos podía ser más compleja de lo que parecía. Le dije a la madre de Yumi que esperaba que su hija aprendiera una lección valiosa de todo esto. Y que, a veces, las consecuencias de las acciones son inevitables. Fue una conversación corta, y después de colgar, me quedé pensativa. La vida siempre tiene sus complejidades, sus matices. A pesar de todo, la paz interior que había encontrado no se vio afectada por esta revelación. Al contrario, me dio una perspectiva más amplia sobre la situación. Me reafirmó en la idea de que había actuado correctamente al cortar los lazos. No podía construir una relación, ni siquiera basada en el amor de abuela, sobre una base de engaño y avaricia. El invierno se hizo más profundo, y con él, mi determinación se fortaleció. Mi casa se convirtió en mi santuario, un lugar donde yo era la única reina. Mis días estaban llenos de actividades que me enriquecían, y mis noches, de un sueño tranquilo y reparador. La vida, a pesar de los desafíos, seguía siendo hermosa. Y yo estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Los días de invierno en Ama, Aichi, trajeron consigo una quietud reflexiva. Mi casa se había convertido en un refugio, no solo del frío exterior, sino también de las tormentas emocionales del pasado. Cada mañana, al despertar, sentía una renovada sensación de propósito. Ya no vivía con la expectativa de la felicidad de mi nieto, sino con la determinación de forjar la mía propia. Aunque había cortado lazos con Hiroki y Yumi, el eco de sus acciones seguía presente de vez en cuando. Mi abogado me informaba periódicamente sobre el progreso de la cancelación de la boda. Había, como era de esperar, algunas complicaciones. El salón de eventos exigía una penalización considerable por la anulación tardía, y los proveedores de kimonos y catering también. Perdí una suma importante de dinero, sí, pero no me lamenté. Lo consideré el costo de una valiosa lección. Era el precio de recuperar mi paz mental y mi dignidad. Las reacciones de la gente en el pueblo eran variadas. Algunos conocidos me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Otros, los que me conocían de verdad, me ofrecían su apoyo silencioso. Elena, mi amiga de bridge, fue mi pilar. Ella nunca me preguntó detalles innecesarios, simplemente me escuchaba, me ofrecía su compañía y me distraía con charlas sobre nuestras plantas o las últimas noticias del barrio. Su amistad era un bálsamo para el alma. Un día, mientras estaba en el centro comunitario, asistiendo a mi clase de caligrafía, se acercó a mí una mujer a la que conocía de vista, pero con la que nunca había hablado realmente. Era la señora Tanaka, una vecina de unas calles más allá. Con una voz suave, me dijo que lamentaba mucho lo que había pasado con mi nieto. Me sorprendió un poco su franqueza. Me dijo que había escuchado algunos rumores inquietantes sobre Hiroki y Yumi, incluso antes de la boda. Ella me contó que su hija, que trabajaba en el mismo sector que Yumi, había oído que Yumi era conocida por ser una persona muy ambiciosa y materialista. Que siempre buscaba rodearse de gente con dinero, y que Hiroki, aunque parecía un buen chico, a veces era demasiado influenciable. La señora Tanaka me dijo que a su hija le parecía extraño que una chica como Yumi, que siempre había aspirado a un estilo de vida lujoso,
de repente se interesara en un joven que, aparentemente, no tenía grandes recursos por sí mismo. Esa conversación me confirmó, una vez más, que mis intuiciones no estaban equivocadas. No era solo mi dolor, era una realidad conocida por otros. Esta conversación, aunque dolorosa, me proporcionó una pieza más del rompecabezas. Me hizo ver que la situación no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento. La señora Tanaka terminó su relato expresando su admiración por mi fortaleza al haber cortado lazos. Sus palabras me dieron un sentimiento de validación. A partir de ese día, comencé a replantearme mi visión del futuro. Había vivido gran parte de mi vida pensando en el legado que dejaría a mi nieto. Pero ahora, ese legado había cambiado. No se trataba solo de dinero, se trataba de los valores, las experiencias y la sabiduría que había acumulado. Decidí que era el momento de invertir en mí misma, en las cosas que me traían alegría y significado. Contraté a un jardinero a tiempo parcial para que me ayudara con el trabajo más pesado en mi jardín, permitiéndome disfrutar de la jardinería sin la carga física. Exploré mi interés por el arte japonés, comprando libros y visitando exposiciones. Mi casa se llenó de colores y texturas nuevas. También empecé a viajar un poco más. No grandes viajes internacionales, sino pequeñas escapadas a otras prefecturas de Japón. Disfrutaba de la tranquilidad de los ryokan tradicionales, de la belleza de los paisajes, de la rica gastronomía local. Cada viaje era una oportunidad para aprender, para conocer gente nueva y para apreciar la belleza del mundo que me rodeaba. Me sentía libre, sin la carga de tener que justificar mis gastos o mis decisiones ante nadie. En uno de esos viajes, conocí a un grupo de ancianos que eran voluntarios en un santuario histórico. Me inspiró su dedicación y su sentido de comunidad. Pensé en la posibilidad de dedicar parte de mi tiempo a una causa significativa. Siempre me había gustado ayudar a los demás, y ahora tenía la libertad para hacerlo sin interferencias. Con la llegada de la primavera y el florecimiento de los cerezos, sentí una renovación completa. El aire olía a esperanza, a nuevos comienzos. La casa ya no era un lugar donde se había producido una traición, sino un hogar lleno de paz, crecimiento y recuerdos felices. Mi abogado, después de semanas de negociaciones, finalmente logró cerrar el asunto de la boda. Recuperamos una pequeña parte del dinero, pero lo más importante, se había puesto fin a todos los contratos y obligaciones. Recibir esa noticia fue como la confirmación final de mi liberación. El capítulo estaba cerrado. Decidí que era importante hacer una declaración formal sobre mi testamento. No para vengarme, sino para dejar claro que mis decisiones eran definitivas y que nadie más tendría control sobre mi voluntad. Le pedí a mi abogado que preparara un documento oficial, que se registraría públicamente, donde se establecía que Hiroki no recibiría la mayor parte de mi herencia. En su lugar, destinaría una parte considerable a organizaciones benéficas que apoyaban a ancianos y a la conservación de jardines japoneses. Otra parte iría a algunos familiares lejanos que siempre habían sido amables y honestos, aunque no tan cercanos como Hiroki. Fue una decisión tomada con la cabeza fría y el corazón firme. No había ira en ella, solo una profunda convicción de que estaba haciendo lo correcto. Quería que mi legado fuera un reflejo de mis valores de honestidad, generosidad y respeto, no de la avaricia y el engaño. Sabía que esta noticia eventualmente llegaría a oídos de Hiroki y Yumi. Y sabía que no sería de su agrado. Pero ya no me importaba. Había protegido mi patrimonio, mi dignidad y mi paz mental. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier riqueza material. Mi vida en Ama, Aichi, continuó, llena de pequeñas alegrías y grandes satisfacciones. Había superado una de las pruebas más difíciles de mi vida, y había salido de ella más fuerte y más sabia. La experiencia me había enseñado la importancia de discernir las verdaderas intenciones de las personas y de proteger mi propio bienestar por encima de todo. Y sabía que, de ahora en adelante, viviría mis años restantes con una plenitud y libertad que nunca antes había conocido. La primavera en Ama, Aichi, trajo consigo no solo el florecimiento de las flores, sino también un sentimiento de renovación profunda dentro de mí. Los ecos de la boda cancelada se habían disipado, reemplazados por una tranquilidad que nunca creí posible. La vida seguía su curso, y yo con ella,
pero ahora con una perspectiva más clara y un espíritu más ligero. Mi rutina se había vuelto una fuente de serenidad. Las mañanas en el jardín eran un placer, mis manos trabajando la tierra, mis ojos observando cómo la vida brotaba de nuevo. Las clases de caligrafía no solo eran una forma de aprender, sino también una meditación activa, donde cada pincelada era un acto de concentración y autoconciencia. Por las tardes, mis amigas y yo nos reuníamos para el bridge o simplemente para charlar, compartiendo risas y el precioso regalo de la compañía genuina. Mi abogado me había confirmado que el proceso de cancelación de la boda estaba finalmente cerrado. La pérdida económica fue considerable, como había anticipado, pero la paz mental que obtuve a cambio era invaluable. Era el precio de la libertad y de la sabiduría adquirida. Ya no me sentía víctima, sino una superviviente, una mujer que había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. La noticia de la reestructuración de mi testamento, como era de esperar, llegó a oídos de Hiroki y Yumi. No recibí ninguna comunicación directa de ellos, pero a través de terceros, supe de su furia y consternación. Me contaron que Hiroki estaba furioso, que se sentía traicionado y desheredado. Yumi, por su parte, se sentía engañada y humillada. Sus reacciones solo confirmaron que mis sospechas iniciales eran correctas. Su interés siempre había sido puramente material. A pesar de sus reacciones, mi corazón no se inmutó. No sentí remordimiento ni culpa. Solo una profunda convicción de que había hecho lo correcto. El amor no se mide por la herencia, ni la gratitud por la sumisión. Mis valores eran claros, y había actuado de acuerdo con ellos. Había protegido no solo mis bienes, sino también mi integridad personal. Decidí que era el momento de dar un paso más en mi reafirmación personal. Siempre había sido una mujer generosa, y quería seguir siéndolo, pero de una manera que realmente marcara la diferencia y honrara mis valores. Empecé a investigar organizaciones benéficas que ayudaban a ancianos en situaciones vulnerables y que promovían la cultura y las artes tradicionales japonesas. Quería que una parte de mi legado se destinara a causas que realmente contribuyeran al bienestar de la sociedad. Me puse en contacto con varias de estas organizaciones, visité sus instalaciones, hablé con sus responsables. Fue un proceso enriquecedor. Conocí a personas dedicadas, que trabajaban incansablemente para mejorar la vida de otros. Sentí una conexión profunda con sus misiones. Era un contraste tan marcado con la mezquindad que había experimentado con mis propios nietos. Un día, mientras visitaba un centro de día para ancianos, una de las voluntarias me reconoció. Me dijo que había oído hablar de mí, de mi historia, y que me admiraba por mi valentía. Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de que mi historia, de alguna manera, había trascendido mi círculo personal y había resonado en otros. Esto me dio una sensación de propósito más allá de mí misma. Decidí que, además de las donaciones póstumas, quería involucrarme más activamente en algunas de estas organizaciones en vida. Empecé a ofrecer mi tiempo como voluntaria, ayudando en lo que podía, leyendo a los ancianos, ayudando en la cocina, compartiendo historias. Era una experiencia gratificante y humilde. Me sentía útil, valorada, y rodeada de personas que apreciaban mi presencia, no mis posesiones. La sabiduría que había adquirido a través de esta experiencia no se limitaba a la cautela con el dinero. También se extendía a la valoración de las relaciones humanas. Aprendí a discernir entre aquellos que se acercaban por interés y aquellos que lo hacían por afecto genuino. Mis amistades se fortalecieron, y mi círculo social se llenó de personas que compartían mis valores. El verano llegó, y con él, el calor húmedo de Ama, Aichi. Pasaba las tardes en mi jardín, bajo la sombra de mi viejo arce, leyendo y disfrutando del silencio y la tranquilidad. Pensaba en el camino que había recorrido, desde la ilusión inicial por la boda de mi nieto hasta la dolorosa revelación de su avaricia, y finalmente, a la paz y la autonomía que ahora disfrutaba. A veces, una pequeña punzada de tristeza me recordaba lo que había perdido, la relación con mi único nieto. Pero esa tristeza ya no era paralizante. Se había transformado en una comprensión serena de que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Y que, a veces, la mejor forma de amar es dejar ir. Mi vida, a mis años, no era una historia de declive, sino de crecimiento y empoderamiento. Había demostrado que la edad no es una barrera para la fortaleza,
la sabiduría y la capacidad de reinventarse. Mi casa en Ama, Aichi, se erigía no solo como mi hogar, sino como un monumento a mi resiliencia, un lugar donde la paz y la dignidad reinaban supremas. Y así, cada día, vivía con la plena conciencia de que era la dueña de mi destino, la arquitecta de mi propia felicidad. El otoño en Ama, Aichi, llegó con sus colores cálidos y su brisa fresca, envolviendo mi hogar en una atmósfera de serenidad y gratitud. Había pasado más de un año desde la boda cancelada, y la vida, en su sabiduría, había tejido un nuevo tapiz para mí, uno lleno de hilos de fortaleza, propósito y paz. Mis días se sucedían con una plenitud que nunca antes había conocido. El jardín, mi santuario, seguía floreciendo bajo mi cuidado y la ayuda del jardinero. Las clases de caligrafía no solo eran un pasatiempo, sino una fuente constante de aprendizaje y expresión personal. Mis viajes de un día a pueblos cercanos, santuarios y mercados se habían convertido en una tradición, cada uno una nueva aventura que nutría mi espíritu. La participación en el centro de día para ancianos se había vuelto una parte esencial de mi semana. Ver las sonrisas en los rostros de otras personas mayores, compartir historias y ofrecer una mano amiga, me llenaba de una alegría profunda y desinteresada. Sentía que mi vida, lejos de ser un final, era un nuevo comienzo, una etapa para dar y para contribuir. No volví a tener noticias directas de Hiroki o Yumi. Los rumores, que antes llegaban a mis oídos a través de conocidos, también se habían desvanecido. No sabía si habían logrado casarse, o si su relación se había desmoronado bajo el peso de su propia avaricia. Y, para ser honesta, ya no me importaba. Mi enfoque estaba en el presente, en la construcción de mi propia felicidad, no en el destino de aquellos que me habían traicionado. Mi abogado me había asegurado que mi testamento estaba completamente actualizado y protegido. Cada cláusula reflejaba mis verdaderos deseos, asegurando que mis bienes se utilizarían para causas que yo valoraba, y que serían gestionados por personas de confianza y honestas. Esa certeza me brindaba una tranquilidad inquebrantable. A veces, al caer la tarde, me sentaba en mi sillón, mi fiel compañero, y observaba el sol ponerse sobre los tejados de Ama, Aichi. Pensaba en el camino recorrido, en las lecciones aprendidas. La experiencia con Hiroki y Yumi, aunque dolorosa, me había dotado de una sabiduría invaluable. Había aprendido que el amor verdadero no tiene precio, y que la generosidad debe ir acompañada de discernimiento. También había comprendido que la autonomía y la dignidad personal son tesoros que no se pueden comprar ni vender. Y que, a veces, para protegerlos, hay que tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa romper lazos con aquellos a quienes se ama. Mi casa, mi hogar, ya no era solo un lugar físico. Era un símbolo de mi fortaleza, de mi resiliencia inquebrantable. Cada pared, cada mueble, cada planta en mi jardín, hablaba de una mujer que había enfrentado la adversidad y había salido de ella más sabia y empoderada. A medida que el invierno se acercaba de nuevo, y los días se hacían más cortos, mi corazón se sentía más ligero y pleno. Había perdonado, no por ellos, sino por mí misma. Había soltado el rencor y la amargura, liberando espacio para la alegría y la gratitud. Mi historia no era la de una víctima, sino la de una vencedora. Una mujer que, a sus años, había demostrado que la vida siempre puede ofrecer nuevos capítulos, llenos de propósito y de paz, si uno está dispuesto a escribirlos con valentía y autenticidad. Y así, en la quietud de mi hogar en Ama, Aichi, viví mis días, dueña de mi destino y de mi propia, inquebrantable, felicidad.